Plan General de Saneamiento. Vamos a hablar de su definición, qué es, qué debemos hacer, temas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento de agua. Son los 4 puntos básicos del Plan General de Saneamiento. Hablemos de su definición. Plan de saneamiento. Son todas las actividades que se realizan para disminuir los riesgos de contaminación que puedan llegar a los productos o a los servicios de una empresa o negocio. Este va estructurado en 4 programas interrelacionados. Entonces, los programas son: 1. Limpieza y desinfección. Limpiar es retirar la suciedad visible, retirar el polvo, la mugre, la grasa. Desinfectar es eliminar o reducir los microorganismos hasta un nivel aceptable. Puede ser por métodos físicos o por métodos químicos. Recordemos que los detergentes y los desinfectantes deben prepararse de acuerdo a las recomendaciones del proveedor. Ya habíamos hablado de eso con anterioridad. Limpiar, eliminar todos los residuos de alimentos o materias extrañas o indeseables dentro de un proceso. Desinfectar, tratamiento físico-químico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento. El fin de estas es destruir los microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud o reducen sustancialmente el número de microorganismos indeseables. Este tratamiento se realiza para evitar que haya alguna contaminación bacteriana. Pasos para una buena limpieza y desinfección de la planta. A veces es obvio que primero debemos barrer y después debemos trapear, pero es importante recordar los pasos. Primero debemos eliminar la suciedad, aplicar un detergente, refregar o restregar las superficies, retirar residuos con agua, aplicar agua caliente o desinfectante, que es una de las 2 opciones para eliminar los microorganismos. Si utilizamos desinfectante, después de esto debemos enjuagar ese desinfectante. Es importante tener claro cada uno de estos procesos de limpieza y desinfección. Otro aspecto del Plan General de Saneamiento es el manejo de residuos. Un residuo es cualquier tipo de basura, desperdicio, lodo u otro material descartable producto de las actividades de producción. Tenemos un manejo y una disposición de desechos. Por ejemplo, el reciclaje es el proceso mediante el cual los residuos sólidos son transformados en nuevos productos o en materias primas básicas. Hay que realizar una separación en la fuente. Separar en la fuente, tener claro a qué tipo de color o qué tipo de residuo estoy generando y clasificarlo desde el momento en que yo lo genero. Disposición final adecuada se refiere a la última alternativa de manejo de residuos, es decir, verificar de estos residuos qué puede ser aprovechado y qué no. Separación de residuos. Tengo 3 clasificaciones básicas: inorgánicos, orgánicos o peligrosos. Dentro de los inorgánicos tenemos los inorgánicos reutilizables o reciclaje. Entre los peligrosos tenemos los residuos de pacientes, recipientes de insecticidas o raticidas, reactivos químicos, material quirúrgico. Todos los empaques de los residuos o de los elementos químicos que yo utilizo para desinfección en áreas de producción son residuos peligrosos. Los residuos orgánicos son las cáscaras, restos de vegetales y de frutas, restos de comida, residuos de jardinería, sobra limpia, que quedan después de un proceso de alimentos. Estos residuos orgánicos, su disposición final es elaboración de compostaje. Los inorgánicos son residuos como chatarra, metal, vidrio, vasos de máquinas, envolturas utilizadas, empaque sucio, todo lo que haya tenido contacto con alimentos y que esté contaminado, que tenga algún residuo de alimento. La disposición final de estos residuos inorgánicos es relleno sanitario. No podemos hacer nada más con ellos a menos de que sean lavados y tengan algún proceso para que podamos clasificarlos o reutilizarlos. Entre los residuos inorgánicos reutilizables tenemos el cartón, el papel, el plástico, botellas, todo esto que sea limpio. Recordemos que estos inorgánicos son la materia prima para la elaboración de otros productos. Hablemos ahora del control de plagas. ¿Qué es una plaga? Es un organismo que ocasiona, transmite y propaga enfermedades. Ellos comen, contaminan o inutilizan los alimentos o los productos elaborados. Las moscas, roedores y este tipo de plagas normalmente están sobre la basura. Si ellos llegan y tocan los alimentos, van a contaminar el alimento.
que una vez consumido necesariamente nos va a generar una persona enferma. ¿Cómo controlamos las plagas? Tenemos que tener una limpieza total de equipos, utensilios y demás implementos. Limpieza total de paredes y pisos en áreas de proceso. Revisión periódica de sifones y desagües. Ojo con esos sifones que nunca vemos en el piso, en el patio, por allá en los rincones. Si ellos tienen rejillas rotas o no están cumpliendo la función que deben, por ahí nos pueden ingresar las plagas. Debemos instalar angeos en ventanas y puertas de cierre hermético para que no lleguen estos bichitos directamente a los procesos que estamos elaborando. El control químico se puede hacer mediante fumigaciones y colocando cebos tóxicos con atrayentes. Se deben rociar los espacios y agrupaciones de larvas y moscas, además de utilizar rodenticidas. Es importante tener mucho cuidado con el control químico o las fumigaciones. Deben hacerse siempre fuera de las áreas de proceso. Cuando yo tengo preparación de alimentos las 24 horas del día o todos los días, no se recomienda hacer fumigaciones internas dentro de los procesos. Si se llegan a hacer o se requieren este tipo de fumigaciones, debemos retirar todos los elementos o todos los utensilios que tengan contactos con los alimentos. Después de 2 o 3 días de aireación, se debe hacer un completo lavado y desinfección de todos los utensilios para que no vayamos a generar ningún tipo de riesgo de contaminación química. ¿Cómo prevenimos que las plagas lleguen desde el exterior a nuestra área de proceso? Vamos a revisar los alrededores de la planta. Deben estar libres de residuos, de basuras, de depósitos, de chatarra, charcos de agua, malezas. Los alrededores deben estar en buenas condiciones de orden y de limpieza. El pasto o el césped debe estar cortado. Debemos tener un correcto manejo de desperdicios y de basura. Lo que les decía hace un momento, revisar frecuentemente los drenajes. Bueno, algunas ETAs o enfermedades transmitidas por plagas. En cuanto a las cucarachas, ellos transmiten la salmonela, el proteus, shigella, el mintus, virus, hongos y protozoarios. Las moscas transmiten la meningitis, el cólera, salmonelosis, tifus, lepra, hepatitis y tripanosomas. Los roedores transmiten la salmonelosis, leptospirosis, triquinelosis, hantavirus y la neumonía. ¿Cómo las controlamos? Básicamente por prevención. Debemos mantener las medidas para impedir el acceso. Ya hablamos de los angeos, hablamos de las trampas de captura viva, de la fumigación externa. También debemos controlar anidamientos o infestaciones. Es probable que nosotros tengamos un perfecto control de plagas en nuestro proceso, pero de pronto los vecinos no, y ahí es donde tenemos anidamiento o infestación. Tenemos que tratar de identificarlas y poderlas controlar. Hacer una vigilancia diaria y una detección si de pronto tenemos alguna alarma de alguna plaga o algún roedor o alguna cucaracha que nosotros sospechemos que está llegando cuando se apaga la luz en un área de proceso o en una cocina. ¿Cómo las erradicamos? Con trampas o con la fumigación con insecticidas o raticidas. Es la única manera que tenemos para controlar estas plagas. Es importante hacer una vigilancia diaria. Esto nos ayuda muchísimo para evitar que lleguen los roedores o este tipo de bichitos a nuestras áreas de proceso. Bueno, hablemos del agua, que es el otro aspecto importante del Plan General de Saneamiento. Toda industria alimentaria debe disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable. Debe tener una imagen de calidad, seguridad y cumplir con las necesidades para la producción bajo la norma vigente. Debemos tener documentado todo el proceso de abastecimiento de agua. Entonces, ¿qué debe tener ese documento? La fuente de captación o suministro, de dónde me está llegando el agua para la planta de proceso. ¿Cuáles tratamientos le estoy realizando yo? Si para procesar alimentos le realizo algún tratamiento especial. ¿Cuál es el manejo, el diseño y la capacidad del tanque de almacenamiento y distribución? Recordemos que este tanque debe tener capacidad para producción de mínimo 2 días. Entonces es importante tener documentado cada uno de estos aspectos. También se debe mantener documentado el mantenimiento, la limpieza y la desinfección de las redes y del tanque de almacenamiento. Recordemos que el mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua de una planta de alimentos debe certificarse cada 6 meses.
Debemos documentar también todos los controles que se realizan, tanto al interior como al exterior, en relación al agua. Y los registros que soporten el cumplimiento. Es decir, si le hago mantenimiento, debo tener un registro. Si el agua me está llegando de determinada zona, debo tener un registro. Si le realicé algún tratamiento al agua, debo tener registro. Entonces, todo esto debe estar documentado. Entonces, en la parte de abajo vamos a encontrar un video relacionado con el plan general de saneamiento. Ahí nos van a explicar estos 4 aspectos y a reforzar los temas que acabamos de hablar.